una vez más se le clasifica el partido del siglo. Cada vez que jugamos contra el Real Madrid eso sucede. Como se ha dicho aquí, somos los equipos mejores del mundo, por lo tanto la tensión, la agresividad y el nerviosismo hacen mella en los dos clubes. Y lo bueno de esto es que diría que en muchas ocasiones pues ese nerviosismo o esta crispación que se produce en los terrenos de juego entre los jugadores, inclusive a veces también con los técnicos, pues salpica un poquito muchas veces a los directivos de estos clubes, que no saben cómo paliar un poquito esta tensión que existe. Yo creo que esto es un hecho, es una realidad, también es bonito, pero lo más bonito de todo yo me quedaría concretamente con lo que hemos de hacer hoy aquí, ¿no? Nosotros en el Real Madrid entendemos que la solidaridad en estos tiempos tan difíciles que vive el mundo es una herramienta ideal, quizá la mejor herramienta para combatir las desigualdades sociales y las injusticias sociales. Por eso nosotros estamos dando una gran prioridad a todos los proyectos e iniciativas de la Fundación del Real Madrid, ya que a través de ellos intentamos expresar nuestro compromiso diario para estar cerca de los que más lo necesitan. Decir que en África ahora mismo están sufriendo una sequía devastadora, la peor sequía de los últimos 60 años, y que 13 millones de personas en este momento se ven afectadas. Concretamente en el Cuerno de África hay una lucha diaria terrible, lucha diaria contra la pobreza. Y como bien ha dicho Carlos Reixac, los dos clubes, probablemente los dos clubes más relevantes ahora mismo en el mundo del fútbol, dan una muestra de solidaridad, y es verdad, ¿no?, que dejamos a un lado esa gran rivalidad, esa sana rivalidad, indispensable, diría yo, la rivalidad futbolística, para mostrar nuestra solidaridad, una solidaridad en la que el fútbol permanentemente, pues, yo creo que es un ejemplo. El objetivo es recaudar fondos para intentar reducir esa situación dramática que viven varios millones, tantos millones de personas en África. Decir que desde nuestro punto de vista esta acción solidaria se enmarca en un proyecto que está desarrollando la Fundación del Real Madrid en África, se llama Proyecto de África, que comenzamos en el año 2009 y que hasta hoy ya hemos sido capaces de poner en marcha 43 escuelas en 25 países y 7.000 jóvenes se benefician de todas nuestras actividades. Saquen la foto entera. Tengo que explicarle a mi compañero que donde yo tire, hay que levantarlo, claro, si no tengo una barrera. Pasar al medio campo. Que también sea un mensaje que reciba todo el mundo, la deportividad, el bienestar, sería un buen espectáculo, el español. Sí, pues no es problema. Lo que pasa es que atreverme es lo que deseo yo, ¿no? Lo que desearía yo, y es una victoria, aunque sea por la mínima del Barça, o si fuese 1-2, pues estaría bien. Pero creo que en esos momentos los dos equipos están en el mejor momento de la temporada, y además la verdad se ha dicho, los equipos están para mí francamente mejor que el año pasado. O sea, individualmente sí parecía buen equipo, pero ahora como conjunto ha mejorado muchísimo. Por lo tanto,
Madrid es uno de los equipos que a veces si te hacen demasiadas cosas te puede sentenciar el partido y eso es una precaución que tenemos. Lo que pasa es que jugar con un solo pie. Jugar con un solo pie.